Bien, hermanos, continuamos con nuestra serie de la carta del apóstol Pablo a los romanos. En esta segunda sección doctrinal, en el punto C, la santificación, vamos a ver el cuarto punto, que es la necesidad de la santificación o la necesidad de la santidad. Hay algo dentro de nosotros que se llama pecado. Ya lo vimos, que lo traemos desde que pecó Adán. Todos lo tenemos. Incluso un niño recién nacido ya viene con ese pecado. En el Salmo 51:5, en la Nueva Traducción Viviente, leemos: pues soy pecador de nacimiento. Así es, desde el momento en que me concibió mi madre. Y en esa misma versión de la Nueva Traducción Viviente, el Salmos 58:3 dice: estos malvados son pecadores de nacimiento. Desde que nacieron mienten y siguen su propio camino. En Adán, recordemos que estamos todos representados como raza humana. ¿Y por qué es que Adán nos exporta a nosotros, o nos importa más bien ese pecado, nos lo trae a nosotros ese pecado? ¿Por qué es que nosotros tenemos el pecado por Adán? Si yo no lo hice, fue Adán, me podrán decir ustedes. Ok, déjeme explicarle con un ejemplo. Sabemos que estamos llegando a muchos países en América Latina. Estamos en Costa Rica y también sabemos que estamos llegando a algunos países en Europa. Entonces, la mayoría vivimos en países de democracia, pero también hay algunos países en América Latina que no están viviendo en democracia. Sea cual sea los casos, sea un presidente por el cual usted votó y lo eligió, o sea un presidente que se puso él solo, no quiero usar una palabra grosera por aquello, ¿verdad? Pero que él dicta sus propias leyes. En ambos casos sucede lo mismo. Por ejemplo, ya sea que unos votaran por ese presidente o no, lo eligieran o no, estuvieran de acuerdo o no con ese presidente, con quien los preside, ¿verdad? Pero en ambos casos, quien esté en esa función me representa. Y, por ejemplo, si firma una ley que a partir de esta fecha, en algunos países ya es prohibido esto, pero en otros no. A partir de esta fecha queda prohibido beber cerveza en vía pública. Lo que él decida me afecta. Ahora, nosotros no tomamos cerveza, pero pongamos que la ley diga que es prohibido tomar un refresco de cola o tomar refrescos fuera de un establecimiento comercial, o no sé, lo que sea. Sea usted cristiano o no, eso le afecta. Pero usted no está a favor de esa ley, sí, pero te afecta porque el presidente está decidiendo por todo el país. ¿Cierto? Y si suben los impuestos a los combustibles, pues también me afecta. Porque las firmas que haga el presidente en los decretos, en todas las leyes que se pasen en la Asamblea Legislativa, en el Congreso o en la Cámara de Senado, no sé, de senadores o como se llama en su país, eso me va a afectar a mí aunque yo no haya votado por ese presidente, aunque yo no esté de acuerdo con ese presidente, aunque ese presidente no tenga nada en común conmigo. Me afecta porque él es el presidente de todo el país, porque él representa a todo el país. Entonces, si ese presidente va a una cumbre de presidentes de América Latina y Europa, qué sé yo, y toman decisiones y él firma acuerdos, todo el país está involucrado en ese acuerdo que ese presidente haya firmado, aunque sea solo él el que firmó. ¿Por qué? Porque es quien me representa. Bueno, eso mismo hacía Adán con nosotros. Adán nos representaba como el primer hombre. Y como el primer hombre me representó y él pecó, ese pecado también me afecta a mí y me lo pasó a mí
Por lo tanto, nos pasó a todos los hombres, ya sean judíos o gentiles, ya sean judíos o no judíos. Todos tenemos pecado y necesitamos, es una necesidad de la fe en Jesucristo para ser declarados justos, para ser declarados sin culpa, para ser declarados inocentes ante Dios. Repito, y esto es mediante la fe en Jesucristo. Gálatas capítulo 2. En Gálatas capítulo 2, los versos 15 y 16, en la Nueva Traducción Viviente leemos. Está el apóstol Pablo narrando y dice: tú y yo somos judíos de nacimiento, no somos pecadores como los gentiles. Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe. Pablo tiene esto bien claro y nos lo está enseñando en esta carta. Y es el propósito que tiene este estudio, de enseñárselo a usted también si es que no lo conoce. Si ya lo conoce, reforzarlo, y si lo conoce, pero usted sabe de personas que todavía no lo saben y no lo conocen, compártalo para que otras personas también puedan llegar a la verdad del Evangelio y tener salvación y vida eterna en Jesucristo por medio de la fe, y que no lo engañen con cualquier otra filosofía o con cualquier otra doctrina que le quieran venir a meter hoy en día. Dice él que somos salvos ante Dios, somos declarados justos por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús. Ya han creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo, y no porque hayamos obedecido la ley. Pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. ¿Ok? No es mediante la obediencia a la ley. Dios no lo dejó así, sino única y exclusivamente a través de creer en el Evangelio de Jesucristo y tener fe en Él. El apóstol en este pasaje llega a esta conclusión y entonces declara que tenemos necesidad de la santidad. O sea, necesitamos apartarnos del pecado. Recordemos que la palabra santidad, ser santo, es ser diferente, es ser apartado. Entonces nosotros tenemos necesidad de ser diferentes. Necesitamos estar apartados del pecado. ¿Ok? Porque ya nuestro Señor nos ha declarado justos, lavados y santificados. ¿Ok? Ahora, en la Biblia hay dos santificaciones o dos santidades. Hay una santidad que es la que me otorga Dios a mí a través de Jesucristo, y hay otra santidad que es la que yo debo de buscar una vez que soy declarado justo por la fe en Jesucristo. Leamos 1 Corintios 6:11. Vamos a leer en la versión de Reina Valera 1960. Dice: y esto erais algunos. Está hablando de que eran ladrones, borrachos, desobedientes, que se acostaban con hombres, varones acostándose con varones y afeminados y este tipo de cosas, ¿verdad? Dice que eso erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Fuimos lavados mediante el bautismo en Jesucristo. Ya habéis sido santificados. Ya habéis sido santificados, ya, o sea, ustedes ya fueron apartados. Esa santificación es la que me da Dios. Y dice: ya habéis sido justificados, o sea, habéis sido declarados inocentes mediante la fe en Jesucristo, en tanto que creyeron. Y dice que eso es en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios.
Esta santificación nos la da Dios cuando creemos en Cristo y es dada por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Juan 17:19, también en la Reina Valera leemos: y por ellos yo me santifico, dice Jesús, a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Esta es la santificación que da Dios. Esta es la santidad que Dios nos otorga a nosotros, nos la traspasa por los méritos de Jesucristo. Nosotros no hacemos nada para esta santificación, pero tenemos que hacer algo para la otra santificación. Dice Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Cuando Jesucristo se ofreció su cuerpo en la cruz del Calvario, nosotros fuimos santificados, fuimos apartados. En tanto, en el momento que nosotros creemos, ya nosotros somos santificados. Nos aparta Jesús por el mérito de Él, por el sacrificio de Él, por la obra de Él. ¿Ok? En esa nosotros no tenemos que hacer nada, simplemente la recibimos. ¿Ok? Ahora, esta santidad que debemos buscar, procurar, vivir, andar, caminar, mostrar y permanecer es la que vamos a ver a continuación. 1 Corintios 1:2. Ahí vemos las dos santidades en ese mismo pasaje. Dice 1 Corintios 1:2. Leemos en la versión Reina Valera de 1960. Dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, o sea, a los que Cristo Jesús ya santificó. Esa es la que Dios nos otorga a nosotros. A ellos va dirigida esta carta. Llamados a ser santos, ahora sí. Llamados a ser apartados, a ser diferentes. Esa es la que nos corresponde a nosotros. Nosotros ahora tenemos que comportarnos diferente, caminar diferente, actuar diferente, hablar diferente, dominados por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Ok, dice, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces, entre nosotros, los cristianos, cuando caminamos en el mundo, somos llamados a ser diferentes. Somos llamados a demostrar que hemos sido lavados y justificados, que somos justos por la sangre de Jesucristo y que somos diferentes a cómo actúa el hombre natural. El hombre, cuando digo hombre natural, es el hombre que está dominado por el pecado y que todavía no ha sido liberado o libertado de esa condición. Primera de Pedro 1:16, en la Reina Valera leemos: porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y eso también lo leemos en Levítico 20:26. Pedro está hablando de que el Señor nos llama a nosotros a ser santos. O sea, nosotros sí tenemos que buscar esta otra santidad. La que Él nos otorgó ya la tenemos. Pero ya porque tenemos esa, ahora debemos de buscar la otra. Porque no podemos decir que somos santificados en Cristo Jesús y seguir viviendo como las personas que no tienen a Cristo en su corazón. No habría ninguna diferencia. La gente no podría darse cuenta de qué me aparté. ¿Cómo es que soy diferente? No van a notar esa diferencia. Si yo sigo fumando, si yo sigo mintiendo, si yo sigo adulterando, si sigo mintiendo, si sigo robando, si sigo creando chismes en la oficina, en medio de los compañeros, si sigo siendo un mal hablado, si sigo siendo una persona que no se baña, por ejemplo, y cosas por el estilo, pues me van a decir, yo no veo ningún cambio en usted, yo no lo veo que sea diferente. ¿Por qué? Porque así es como actúa la gente que no tiene a Dios. Entonces, si nosotros somos llamados a ser diferentes, tenemos que hacer esa diferencia. A esa santidad es la que nosotros estamos siendo llamados.
Nosotros debemos de generar esa santidad. Eso es lo que nos dice Pablo: generen la santidad, lleguen a ser santos, vivan en santidad, alcancen la santidad, compórtense como santos, como apartados, como gente diferente, conviértanse en gente diferente, produzcan cosas que demuestren que ustedes son diferentes a como lo fue Jesús, que si le daban por una mejilla ponía la otra, que si lo escupían él no declaraba maldición ni palabras groseras contra quienes lo escupían, sino que más bien bendecía. Y él nos enseñó y nos dijo, y él aplicó todas esas enseñanzas que nos dejó, que si nuestro enemigo tuviera sed, que le diéramos de beber, que si tuviera hambre, le diéramos de comer, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza, harás que le arda la cara de vergüenza. Amad a vuestros enemigos, nos dice, porque si vosotros amáis solo a quienes nos aman, ¿no hacen también así los impíos? Los impíos y los que no conocen a Dios aman a los que los aman a ellos, y con quienes hacen trueques y con quienes ellos hacen sus negocios y son los compinches de salidas, de paseos, de la fiesta y de todo este tipo de cosas. Ellos hacen buenas cosas con ellos mismos. Pero si nosotros solo hacemos buenas cosas con los que son buenos con nosotros, ¿qué diferencia hay? Ninguna. Entonces Jesús nos llama a nosotros a que hagamos buenas cosas con los que son malos con nosotros. Ahí sí hacemos diferencia. Por cierto, alguna gente dice que los cristianos somos tontos porque a veces hacemos buenas cosas con los demás. Bueno, es un mandamiento de Dios. Ahora, también dice que yo debo de ser bueno con mi enemigo, y que debo de hacerle el bien a los demás cuando yo pueda y cuando tenga el bien para hacerlo. Que también sea una persona pensante y que también nos dice Proverbios que el sabio ve el mal y se aparta, ¿verdad? Una de las cosas que podemos hacer por nuestros enemigos cuando no nos podemos acercar a ellos, y es una de las principales, es orar por ellos. Es pedirle a Dios por ellos de corazón, que cambien, que me permitan o que permitan a alguien que les lleve el evangelio de Jesucristo, porque ellos no son malos simplemente porque ellos quieren, es porque no han decidido o no han oído, no han conocido lo que usted y yo quizás sí hemos conocido o estamos conociendo ahora. Ellos quizás no han pasado por estas enseñanzas, quizás no han tenido la oportunidad de escuchar esto que usted está escuchando hoy. Y entonces, si nosotros oramos y rogamos a Dios que el evangelio les llegue a ellos, estamos cumpliendo con lo que Dios nos manda, que amemos a nuestros enemigos, y de esa manera estamos cumpliendo la ley de Dios. Bueno, vamos a la palabra en Romanos capítulo 7, de los versos 7 al 25. Leemos en la Reina Valera y vamos a ir explicando poco a poco cuál es esa necesidad de la santidad que tenemos, por qué tenemos necesidad de la santidad, cómo podemos suplir esa necesidad y qué es lo que nosotros podemos y debemos, a qué somos llamados a hacer para conseguir esa santidad en el Señor. Amén. Dice el verso 7, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. El objetivo de la ley es mostrarme lo pecador que soy. Es por medio de la ley que me doy cuenta. Ella, la ley, me informa, entonces entiendo y tengo conocimiento en mi conciencia que peco por lo que ella dice. Verso 8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió
y yo morí. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? Que el pecado sacó ventaja de la ley y entonces empezó a producir en mí todo lo que es malo, tanto en deseo como en acción, debido a que cuando no había ley, nada era malo. Nada es malo cuando no hay ley. Si no hay una ley que prohíba tomar agua en el parque, usted puede tomar agua en el parque, no es malo. Pero en el momento en que pongan una ley que es prohibido tomar agua en el parque, entonces a partir de ese momento tomar agua en el parque es malo. Entonces tiene que haber una ley en contra de algo para que eso algo sea malo. Eso es lo que está haciendo la ley, tomando ventaja del mandamiento. Y entonces entendemos, llegamos al conocimiento. Ok, entonces codiciar es malo porque la ley dice que no codicie. Entonces el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Estamos leyendo en el verso 8. Porque sin la ley el pecado está muerto, leemos. Entonces el pecado sacó ventaja de la ley y entonces empezó a producir en mí todo lo que es malo. Pero venida la ley y al decirme lo malo, entonces el pecado, la naturaleza pecaminosa, ganó ventaja para despertar en mí a hacer lo malo. Por ejemplo, dígale a una persona que no haga algo porque es prohibido. Es muy probable que entonces más rápido va y lo hace, ya que el pecado en la vida del hombre lo lleva a hacer lo que no debe. Esa es su función. Y dice el apóstol Pablo en el verso 10, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. En vez de traerme vida, me separó de Dios espiritualmente. Eso es lo que significa me mató. Me separó de Dios espiritualmente. Me mató al engañarme. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Esto vino a ser bueno, ya que la ley de verdad es santa. Sí, la ley es justa y la ley es buena en todos sus mandatos. Y pregunta en el verso 13, luego, ¿lo que es bueno vino a ser muerte para mí? Inmediatamente responde y dice, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Pero eso bueno, dice Pablo, resultó que me trajo la muerte espiritual. Por supuesto que no, algo bueno no me puede traer la muerte espiritual, sino más bien que por todo lo contrario. Su propósito es mostrar lo realmente pecaminoso, malo, que es la conducta mía como ser humano cuando soy dominado por aquello que no puedo dejar de hacer, que se llama pecado. Porque sabemos, verso 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Aquí hay una diferencia de naturalezas. La ley es espiritual, pero yo soy carnal. Cuando dice carnal, es que estoy dominado por el pecado, por los deseos que busca la persona o la gente que vive sin Cristo, que vive sin Dios. Yo soy carnal, dice, vendido al pecado. Es que soy esclavo del pecado. No tengo la capacidad como ser humano, carnal que soy, o que era, separado de Dios por la contaminación del pecado que tengo. No puedo humanamente hablando hacer nada para evitar pecar. En la parte humana es imposible hacer algo para evitar pecar. Es como si fuera esclavo del pecado.
El pecado me domina. Un luchador, no sé, de estos de peso bien pesado, que pueden llegar a tener unos brazos muy fuertes, ¿verdad? Y medir 1,90 m, una cosa así, y que pesan 180 kilos. Imagíneselo usted con su cuerpo o yo con el mío, y que ese tipo me haga una llave ahí y me tenga dominado, me tenga contra las cuerdas o contra la lona. Me tiene dominado. ¿Qué puedo hacer yo? Con 87 kilos, 90 kilos, con 1,70 m de estatura, con estos brazos que no son muy fuertes, porque por lo general no hago fuerzas ni ejercicios físicos ahora. Ya con un luchador así, prácticamente al tenerlo dominado, uno no tiene capacidad de hacer nada. La única cosa que puede hacer es rendirse. Es lo único que puede hacer, rendirse. ¿Por qué? Porque ese luchador me tiene dominado. Es igual al licor. Cuando una persona ha bebido mucho licor, mucha cerveza, mucho vino, mucho tequila, qué sé yo, no sé, lo que tomen en su país, ¿verdad? Mucho ron. Ya esa persona está dominada por el licor. Ya esa persona no puede caminar bien, no puede hablar bien. Está dominada por el licor. Se nota. Como decimos, se nota a leguas. Se nota muy fácil y muy rápido cuando una persona está dominada por el licor, cuando está alcoholizada, cuando está borracha. ¿Por qué? Por cómo camina, cómo habla, se enreda la lengua, por las incoherencias que dice. Muchas veces es irrespetuosa y cosas por el estilo. Y esa persona no puede en ese estado ir a una entrevista de trabajo y comportarse como yo estoy ahorita. Buenas tardes, sí señor, ¿en qué le puedo servir? Dígame usted. Claro, sí, yo llené la solicitud para hacer ese trabajo y vieras que tengo toda la capacidad y todas las ganas de poder trabajar para su empresa. No va a poder actuar así. O sea, ¿por qué? Porque está dominada por el licor. Tiene que pasar horas y horas para que se le baje todo el licor, que pase lo que llamamos nosotros acá la goma. En otros países le dicen de otra manera, la resaca, para que le pase los efectos de aquello y entonces ahora sí puede hablar bien. Pero mientras esté dominado por el licor, no tiene la capacidad de actuar coherentemente, de caminar coherentemente, de caminar bien y ese tipo de cosas. Entonces, el pecado al hombre lo tiene dominado. Y el hombre no tiene la capacidad, así como yo no tengo la capacidad para quitarme a ese luchador de encima, así como el borracho no tiene la capacidad para hablar bien y coherentemente de un minuto a otro minuto, las personas que están dominadas por el pecado no tienen la capacidad, no pueden hacer nada, porque el pecado los tiene dominados. Dice el verso 15, dice Pablo, llega a esta conclusión de que el pecado lo tiene dominado. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. No me entiendo a mí mismo. Quiero hacer el bien, pero por el contrario termino haciendo el mal. Termino haciendo lo malo. No sé, no entiendo qué me pasa, dice Pablo. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. ¿Por qué? Porque quiero hacer lo bueno. Debido a ese actuar pecaminoso que me domina y que es algo que no quiero hacer, entonces llego al conocimiento, me doy cuenta que realmente la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello,
sino el pecado que mora en mí. Y llego a la conclusión de que no soy yo el que hace las cosas que están mal. No soy yo quien hace lo malo. El pecado. No soy yo. No soy yo el que hace el pecado, sino el pecado que está en mí es el que me lleva a pecar. Verso 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, no habita, no vive, ahí no está establecido el bien. Porque el querer el bien está en mí, el quererlo, pero no el hacerlo. ¿Por qué no el hacerlo? Porque está dominado por el pecado. Para estar dominado, el querer con el hacer tiene que estar dominado por otra cosa, que es el Espíritu Santo de Dios. Verso 19. Pero no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Dice el verso 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Pablo llega al entendimiento para reconocer que él quiere hacer lo bueno, pero que en él, en su cuerpo, en su naturaleza humana no hay nada bueno. Y a esta conclusión hemos llegado nosotros en este momento también. Esa es la conclusión a la que tenemos que llegar. Que en mí tengo ganas de hacer lo bueno. Tengo el conocimiento para reconocer que yo quiero hacer lo bueno. Pero en mi cuerpo, en mi naturaleza humana, no hay nada bueno. Quiero hacer las cosas bien, pero lograr hacerlas no es algo que yo pueda hacer, ya que el hacer el bien no está en mí, sino que en mí domina el hacer el mal, en mí domina el pecado. Verso 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, dice Pablo. De modo que aunque yo quiero hacer el bien, no puedo, porque me di cuenta que el pecado me tiene dominado. Verso 22. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. El hombre interior es el hombre espiritual. Y concluyo, o el espíritu del hombre, y concluyo que de acuerdo a mi hombre interior, al que quiere hacer lo bueno, me regocijo. Siento satisfacción en la ley de Dios. Esta ley de Dios la amo. Pero veo otra ley. Verso 23. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Dice, pero sucede algo. Dentro de mí pienso en lo bueno. Ok, pienso en lo bueno. Pero dentro de mi cuerpo hay algo que lucha constantemente contra ese sentimiento y pensamiento de hacer lo bueno, lo que agrada a Dios. Yo intento, trato, procuro obedecer la ley de Dios, pero no puedo, porque mi naturaleza es esclava del pecado y no puedo escapar. Es como si estuviera atado o dentro de una cárcel, dice él, de donde no puedo escapar ni tengo voluntad propia, sino que el pecado me maneja. El pecado me maneja, ya que en mi cuerpo físico débil no puedo luchar y ganar ante semejante situación. Y en el verso 24 dice él, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Soy un miserable, un pobre hombre. Esa es a la conclusión que llega. Y hace la pregunta del millón. Y la respuesta es lo mejor. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Soy un miserable. ¿Quién podrá rescatarme de esta condición de encarcelamiento y esclavitud en la que me encuentro? Cuando uno está dominado por el pecado sin Cristo, está en esa condición de esclavitud y encarcelamiento.
Y en el verso 25 él dice: gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Gracias a Dios por Jesucristo, porque Él, Jesucristo, me ha librado. Y ahora ya soy consciente y entiendo que en mi naturaleza humana soy esclavo del pecado. Claro que sí. Pero en mi mente realmente quiero obedecer la ley de Dios, reconociendo que necesito buscar la santidad por medio del Espíritu Santo. Ok, entonces es por medio del Espíritu Santo que Él nos dejó cuando fue ascendido al cielo, que dijo: no se preocupen, es necesario que yo me vaya, pero les voy a enviar otro consolador, al Espíritu Santo de Dios, para que esté con ustedes y sea vuestra guía y esté con ustedes acá, quien nos ha sellado y quien vive en nuestros corazones. Reconociendo que necesito yo buscar la santidad por medio del Espíritu Santo, porque en mi carne, en mi humanidad, es imposible vencer el pecado. Pero debo estar convencido que el pecado me domina. Tengo que reconocerlo. Hay que ser humilde y reconocerlo. Si no estoy totalmente dominado por el Espíritu Santo de Dios, entonces estoy dominado por el pecado. O estás dominado por uno o estás dominado por el otro. No puedes estar dominado por ambos al mismo tiempo. O te domina uno o te domina el otro. Ahora, para poder ejercer esa santidad a la cual nosotros estamos llamados acá, que es la que nos toca a nosotros, debemos estar totalmente dominados por el Espíritu Santo de Dios. En Efesios 5, 17 y 18, en la versión Reina Valera de 1960, dice así, verso 17: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Ahí nos dice a nosotros que no nos embriaguemos con vino. Este pasaje realmente lo que nos quiere decir es que no te está diciendo que no te tomes una copa de vino, sino que lo que te está diciendo es que las personas que toman vino, lo expliqué al principio, vamos a decirlo de nuevo para concluir. Las personas que toman vino, que toman licor, que toman cualquier bebida alcohólica, después de muchos tragos, esa persona empieza a perder capacidades. Esa persona empieza a hablar un poco enredado, empieza a tambalearse un poco a la hora de caminar para ir al baño, si está en un restaurante, en una taberna o en un bar, o no sé cómo le llamen en su país. Si está en una fiesta, esa persona a la hora de caminar, ya después de haberse bebido varios tragos de licor, va a caminar un tanto tambaleándose. No va a caminar derecho. Ya esa persona va a los ojos se le van a hacer así para poder ver bien. A la hora de hablar ya no va a gesticular bien la boca para hablar, sino que va a hablar un poco enredado. Va a hablar como pesada la lengua. Incluso puede hacer bromas de mal gusto. Pierde compostura, pierde vergüenza, qué sé yo, no sé, empieza a hacer bromas pesadas, chistes groseros, a faltarle respeto. A algunos les da por pelear, a otros les da por hacer sin fin de cosas. Y entonces ya se nota que esa persona está dominada por el licor. ¿Por qué? Porque actúa, camina, se comporta de esa manera. Entonces lo que la palabra de Dios nos está diciendo aquí es que antes de que nosotros nos reflejemos como dominados
por el licor, seamos llenos del Espíritu Santo, porque al ser llenos de licor, vamos a comportarnos como personas dominadas por el licor. Pero al ser llenos del Espíritu Santo, nos vamos a comportar como personas que están llenas del Espíritu Santo. Entonces, mi forma de hablar, mi forma de caminar y mi forma de conducirme va a ser muy diferente. Ahora, cuando digo mi forma de hablar, no es gesticular las palabras, sino que con qué tipo de palabras hablo. ¿Hablo palabras groseras? ¿Engaño a la gente? ¿Miento? ¿Soy grosero? ¿Chismoso? No, ya mi forma de hablar no es esa. Ahora hablo verdad. Hablo de manera de que podamos edificar a las personas. Hablamos de manera que podamos traer consuelo a otros. Hablamos de la palabra de Dios. Hablamos de lo que a Dios le agrada. Caminamos un camino muy diferente. Caminamos por la senda de la santidad. Caminamos por la senda de la rectitud. Caminamos por la senda del bien. Caminamos por ese camino que Jesús trazó y dijo, yo soy el camino. Entonces caminamos por el camino que trazó Jesús. Y nos comportamos diferentes. Nos comportamos como personas que somos llenas del Espíritu Santo de Dios y en las cuales se refleja el fruto del Espíritu Santo de Dios que está más adelante en ese pasaje de Gálatas 5:22, que que el que tiene el fruto del Espíritu Santo refleja amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza y fe. Entonces nuestro comportamiento va a ser muy diferente cuando estamos dominados por el Espíritu Santo. Y eso se va a reflejar en tu vida, se va a reflejar en mi vida. De esa manera, entonces sí podemos nosotros ser personas que ya no somos dominadas por el pecado, sino dominadas por el Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Ok, al estar dominados por el Espíritu Santo de Dios, entonces nosotros vamos a ser muy diferentes. Muy, pero muy diferentes. Ahora les decía que debemos de ser humildes. Debemos de ser humildes para reconocer esto. Debemos de ser humildes para reconocer que éramos o somos pecadores y que necesito de Jesucristo para que por su sangre me limpie de mis pecados y poder ya pasar de ser dominado por el pecado a ser dominado por el Espíritu Santo de Dios. Como ya no obedecemos la letra de la ley porque ella nos decía que éramos pecadores, que estábamos alejados y separados de Dios, el pecado me engañaba, usando la misma ley para separarme de Dios. Pero ahora siendo declarados inocentes, sin pecado, por la gracia, por medio de la fe, en el mensaje de salvación de nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio, entonces entendemos que Cristo nos ha librado de este cuerpo mortal, nos ha librado por medio del nuevo nacimiento. Porque al creer en Él, nosotros somos nacidos de nuevo, como le dijo a Jesús a Nicodemo allá en San Juan capítulo 3. El nuevo nacimiento del agua, del agua que es la palabra, y del Espíritu, que es el Espíritu de Dios, que nos ha dado una naturaleza espiritual, con la cual ahora sí podemos obedecer al Espíritu y sujetar la carne, para que ya la carne no haga lo que ella quiere, sino que al ser dominados por el Espíritu Santo de Dios, entonces hacemos lo que el Espíritu quiere, porque ya no estamos dominados por el pecado, sino dominados por el Espíritu. Pero esto lo veremos con más detalle en el próximo estudio. Que tenga muy buenos días y que Dios te bendiga. Hasta la próxima.